Como les comenté, vamos a estar hablando de los diferentes apóstoles y hoy vamos a ver el apóstol que vivió, quizás vamos a decir así, a las sombras de su hermano, que era más conocido, hablando de Pedro. Hoy vamos a ver el apóstol Andrés. Al ver la vida de Andrés, sabemos es un hombre de Dios, obviamente, un hombre que fue usado por él. Andrés su nombre significa varonil, por decirlo así. Es un nombre que estaba detallado por su trabajo de la pesca, pero al mismo tiempo vemos que siempre estaba acompañado sobre la leyenda que decía Andrés, el hermano de Pedro. Andrés era ese hermano que, si bien lo vemos en muy pocas ocasiones durante los evangelios, pero sus intervenciones eran muy precisas. Sus intervenciones no eran con esos errores como Pedro, que hacía comentarios en los cuales podía a veces dar la honra al Señor, pero al mismo tiempo apartarlo hasta poder quizás quitarlo de la cruz. Pero vemos a Andrés que sus intervenciones eran correctas. Y una de ellas me llama la atención y quizás con esta puedo dejarte para poder en este video resumir un poco. Andrés se le conoce como ese discípulo o ese apóstol que no era de los grandes perfiles, no era de los grandes líderes, vamos a decir así, no era de estar en el escenario prácticamente, sino trabajar bajo el telón, trabajar atrás de las luces. Andrés me encanta porque era el que le gustaba presentar personas a Jesús. Y una de esas intervenciones que Andrés tuvo fue esa intervención donde estaba toda una multitud con un hambre, toda una multitud por comer. Y siempre que vemos este milagro que es la multiplicación de los panes y los peces, siempre vemos varios destaques. Los destaques son, por ejemplo, la cantidad de personas, 5,000 hombres. Se dice que estaban con sus mujeres y niños, así que podría llegar a ser mayor el número. Vemos también, por ejemplo, lo poco que había sido de lo que se había llevado, lo que era los 5 panes y 2 peces. Vemos que había sido un niño que había sido el que los llevó y que por medio de esos panes se dio a comer. Pero muchas veces no nos dimos cuenta que Andrés estuvo involucrado. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Juan 6, 5 al 9 dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. ¿Mas qué es esto para tantos? Es interesante que Andrés fue esa persona que llevó a ese niño a Jesús. A Andrés le encantaba presentar personas a Jesús. Y eso me encanta porque si nosotros vemos, sí, Dios utilizó usó esos 5 panes, esos peces, pero también vemos que usó la vida de Andrés, que llevó a este niño a Jesús. Si Andrés no hubiese llevado a este niño, 5,000 personas o más de 5,000 personas no hubiesen comido. A Andrés le encantaba presentar personas a Jesús. Otra intervención que Andrés tuvo fue presentarle a la persona que más amaba a Jesús. Y eso fue a su hermano. Ni bien Andrés conoció que Jesús era el Salvador, corrió a su hermano y se lo presentó. Y esto es lo más importante que quiero destacar. Andrés le encantaba presentar a personas, pero hacía el orden correcto también. Presentaba a las personas que más amaba. Y ese es el mandamiento que Dios nos ha dado. Vayan y prediquen en toda Jerusalén, en Judea y en Samaria. Jerusalén siempre es nuestras personas más queridas. ¿Por qué sé esto? Por ejemplo, porque cuando lo vemos en este momento que Andrés presenta, en Juan 10, del 1 al 40 a 42, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Andrés no solo le presentó a Jesús, sino que se lo llevó a Jesús. Y creo que todos debemos de tener una actitud de Andrés. Debemos de presentarle a Jesús a las personas, primero a los que más amamos y después a aquellos que no conocemos, pero también que les podemos amar. Andrés nos deja una gran lección que debemos de seguir y es presentar personas. Interesantemente,
Andrés no predicó a 3,000 personas. Andrés no estuvo en los grandes escenarios, vamos a decir así, no estuvo en grandes, no se le menciona, solo se le menciona 9 veces aproximadamente en los evangelios. Pero si vemos así, Andrés llevó a un niño que dio comer a 5,000 personas. El Señor proveyó para que 5,000 o más personas pudieran comer. Andrés llevó a su hermano Pedro y su legado fue que en el Pentecostés 3,000 personas se convirtieron a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿a ti te gusta presentar personas a Jesús? ¿Te gusta que otros puedan conocer? Entonces quizás tú puedes tener ese espíritu, vamos a decirlo así, de un Andrés. Y creo que toda iglesia necesitamos un Andrés para presentar más personas a Cristo Jesús. Qué lindo es conocer cómo los discípulos también nos enseñan y nos dejaron esas historias que están plasmadas en la Biblia y que vamos a ir conociendo cada una de ellas. Que Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición este video. No dejes de suscribirte en el canal, dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Hasta luego, chao, chao.